Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 27 de agosto de 2022. Marcos, capítulo 7. Las leyes de Dios versus las reglas de los hombres. Se le acercaron a Jesús los fariseos, y algunos maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén. Vieron a algunos de sus discípulos comer sin tener las manos ceremonialmente limpias, es decir, que no se las habían lavado como estaba prescrito, porque los fariseos, y todos los judíos que observan la tradición de los antepasados, no comen sin antes lavarse las manos ritualmente usando los puños como manda la ley, y cuando vuelven del mercado no comen sin antes bañarse de cuerpo entero, y tienen otras muchas tradiciones que observan en relación con los lavatorios de tazas y jarras y cacharros de bronce. La discrepancia que había entre Jesús y los fariseos y los maestros de la ley, y la discusión que tuvo con ellos, y que se relata en este capítulo tienen una importancia tremenda, porque nos muestran la esencia misma, y la raíz de la divergencia entre Jesús y los judíos ortodoxos de su tiempo. La pregunta que se hizo fue: ¿por qué Jesús y sus discípulos no cumplían la tradición de los antepasados? ¿Cuál era esta tradición, y cuál era su espíritu motor? Originalmente, la ley quería decir dos cosas para los judíos. Quería decir, como lo primero y lo más importante, los 10 mandamientos, y, en segundo lugar, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Torá y nosotros el Pentateuco. Ahora bien, es verdad que el Pentateuco contiene un cierto número de reglas y normas puntuales, pero, en relación con las cuestiones morales, lo que propone es una serie de grandes principios morales que cada uno debe interpretar y aplicar por sí mismo. Por cierto tiempo, los judíos tuvieron bastante con esto, pero en los siglos 5 y 6 a.C. surgió una clase de expertos legales que conocemos como los escribas, que no se conformaban con grandes principios morales, padecían de lo que podríamos llamar la manía de las definiciones. Querían ampliar, desmenuzar y concretar estos grandes principios en miles y miles de reglas y normas que gobernaran todas las posibles acciones y situaciones de la vida. Estas reglas y normas no se escribieron hasta bastante después del tiempo de Jesús. Son lo que se llama la ley oral, o, como se la llama aquí, la tradición de los antepasados. Leemos en Biblia Reina Valera, 1960. Marcos, capítulo 7, versículos desde el 5 al 13. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los escribas y los fariseos se fijaron en que los discípulos de Jesús no cumplían la particular tradición, y el código de la ley oral en relación con el lavado de manos antes de y durante las comidas, y le preguntaron a Jesús por qué. Jesús empezó por citarles un pasaje de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Marcos explica estos rituales porque escribía a personas que no eran judías. Antes de cada comida, los judíos devotos llevaban a cabo una efímera ceremonia, lavándose manos y brazos de cierta manera. Para ellos era un símbolo de que estaban limpios de cualquier contacto que pudieran haber tenido con alguna cosa considerada impura. Jesús dijo que los fariseos estaban equivocados al pensar que serían aceptos a Dios solo porque se lavaban por fuera.
Jesús llamó a los fariseos hipócritas porque adoraban a Dios no porque lo amaran, sino porque les beneficiaba, los hacía parecer santos y fortalecía su posición social en la comunidad. Somos hipócritas si 1. Damos más importancia a la reputación que al carácter. 2. Cumplimos con rigor ciertas prácticas religiosas, pero dejamos que nuestros corazones se mantengan lejos de Dios. 3. Destacamos nuestras virtudes y los pecados de los demás. Los fariseos agregaron cientos de sus reglas y regulaciones insignificantes a las santas leyes de Dios, y trataban de forzar a la gente a que las obedecieran. Decían que conocían la voluntad de Dios para cada detalle de la vida. Los líderes religiosos de hoy en día también tratan de agregar reglas y reglamentos en la iglesia a la palabra de Dios, con lo que provocan confusión entre los creyentes. Es idolatría pretender que nuestra interpretación de la palabra de Dios es tan importante como la palabra de Dios misma. Es sobre todo peligroso fijar parámetros no bíblicos para que otros los cumplan. En lugar de eso, busquemos en Cristo la dirección para nuestra conducta, y dejemos que Él guíe a los demás en los detalles de sus vidas. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.